Conoce en los alumnos y alumnas de esta institución una vocación innata hacia el periodismo verdadero, ¿no? Él tiene muchos amigos egresados de esta institución, a nivel de posgrados o a nivel de licenciatura. Entonces, él me ha heredado, como vieron en mi currículum, fui su secretaria particular y le he escuchado historias de esta escuela. Entonces, él me ha heredado un poco como del gusto y de esa intriga que me despierta el periodismo, la verdad, que me despierta también la Carlos Septién. Entonces, qué orgullo para mí, de verdad, hoy poder estar platicando con ustedes de un tema que es meramente jurídico, pero ¿saben qué también descubrí este tiempo que fui secretaria particular del magistrado? Que los periodistas especializados en la materia electoral, por lo menos, la fuente, la llamada fuente, qué listos que son, qué listos y listas, qué bárbaro, a veces saben muchísimo más, ¿no?, de proyectos, traen el pulso preciso, saben quién lo trae, saben por qué lo traen. Para mí era bastante, pues sí, como de impacto cuando me pedían entrevistas la fuente con relación a un tema. No llegaban así como viendo a ver si picaban algo, no, llegaban con las sentencias estudiadas, llegaban con sus puntos de vista bien formulados, y eso como que en mi pequeño mundo de jurídico me hizo repensar el periodismo, ¿no?, como un trabajo bien serio y un trabajo especializado, por lo menos en materia electoral. Cada vez es más la fuente especializada en materia electoral y especializada a niveles jurídicos, ¿no? O sea, los periodistas y las periodistas especializados en la materia, si me lo permiten, se dan un quien vive con los expertos en la materia. Entonces, con los que se dicen expertos y expertas en la materia, los periodistas no se quedan atrás. También, por supuesto, el Tribunal Electoral, como ustedes lo saben, me imagino que ya habrán tenido alguna clase de esto, y si no, les adelanto, es un derecho humano, la libertad de expresión, cuyo derecho humano el Tribunal Electoral, particularmente la Sala Superior del Tribunal Electoral, les ha velado demasía este derecho. Es decir, tiene para ellos una protección reforzada, el ejercicio libre del periodismo. ¿Qué les quiero decir con esto antes de iniciar nuestra conferencia del día de hoy? Que ustedes, como futuros periodistas, deben sentirse seguros de que por lo menos actualmente viven en un país que a nivel legislativo y jurisprudencial sus derechos están respetados. ¿Me explico? Ustedes pueden opinar en libertad, en plena libertad, lo que ustedes deseen referente de cualquier tema, porque soy testigo, y ustedes también solo tienen que consultar las sentencias, por lo menos, del Tribunal Electoral, que no hay una cortapisa en relación a restringir este derecho de libertad de expresión que ustedes manifiestan. Es más, el Tribunal Electoral ha manifestado en su línea jurisprudencial que ustedes, los periodistas, tienen una protección reforzada, porque también ha manifestado un sentido democrático en su profesión y ha establecido que en la medida en que las autoridades electorales, jurisdiccionales y gubernamentales en todas las esferas políticas de este país empecemos a dictarles a ustedes como periodistas la plana, empecemos a decirles qué pueden y qué no pueden decir, en ese momento se va decreciendo la calidad democrática de un país. Entonces, siendo así el Tribunal Electoral un tribunal constitucional en materia de derechos humanos, no puede, por supuesto, permitir que un derecho humano como la libertad de expresión, manifestado a través del libre ejercicio del periodismo, se vea coartado o restringido. ¿Sí me expliqué? Entonces, ustedes, en el momento en el que sientan alguna restricción y demás, pueden nada más revisar la línea jurisprudencial del Tribunal Electoral para saber que solo tendrán que recurrir al precedente y pedir la protección del tribunal, porque están bien protegidos. Ese es el primer mensaje que les quería yo transmitir. El tribunal es un tribunal que ha manifestado a través de su línea jurisprudencial una protección reforzada para el ejercicio de la profesión que ustedes pretenden ejercer en un tiempo. Entonces, eso son buenas noticias, porque entiendo que además el ejercicio de su profesión, de suyo
entraña peligros, ¿correcto? Yo ya no sé si México todavía se encuentra entre el primero y segundo país más peligroso para poder ejercer el trabajo de periodista, la profesión de periodista. Ese es un tema de seguridad importante que por supuesto hay que atender, pero sí quiero transmitirles este mensaje de tranquilidad en el sentido de que legal y jurisprudencialmente se encuentran protegidos. Ustedes pueden recurrir a los tribunales, que si se siguen los precedentes en el sentido en el que se ha defendido, ustedes encontrarán protección efectiva al ejercicio libre de su profesión. Entonces, dicho esto, porque es importante, dado que estoy en una escuela de periodistas, entonces me gusta empezar con un mensaje como de esperanza, ¿no? que sí pueden ejercer su profesión con libertad. Vamos a platicar hoy de algo que seguramente ustedes han escuchado muchísimo, que es el derecho a votar y ser votado. Yo creo que lo han escuchado desde que la primaria, ¿no? O sea, desde que cuando ustedes son niños y nos enseñan ya no sé si civismo, ética y demás, nos enseñan algunos de nuestros derechos humanos básicos. Entre este listado de derechos humanos básicos, por supuesto, se encuentra el derecho a votar y ser votado. Vamos a primero a partir de una base que es muy evidente, pero que me gusta siempre recordarla, sobre todo para un público que a lo mejor apenas está empezando a familiarizarse con conceptos jurídicos y que en el ejercicio de su profesión, pues lamentablemente, lo digo en esos términos, cada vez van a hacérseles más conocidos y los van a tener que utilizar cada vez más, ¿no? Entonces, en la medida en la que ustedes a esta temprana edad en el camino de su profesión empiezan a familiarizarse desde una manera divertida, amena, fácil, ¿no? Fácil, con conceptos jurídicos rimbombantes, pues cuando ustedes tengan que hacer esas investigaciones que seguramente les tocarán en el ejercicio de su profesión, ya tendrán las bases seguramente para poder hacerlo de una manera más sencilla. Entonces vamos a ver, tenemos estos derechos, ¿no? Que es a votar y ser votado. Como ya les decía, estos son derechos político-electorales, es decir, forman parte de un conjunto de derechos que entrañan el seno de los derechos político-electorales. Pero primero hay que decir que los derechos político-electorales a su vez son derechos humanos, ¿correcto? Esto es importante que ustedes lo sepan, porque, por ejemplo, la libertad de expresión. La libertad de expresión es un derecho humano y derivado de que, como ya se los decía, se ha desarrollado línea jurisprudencial en materia electoral al respecto, hay académicos que aseguran que ese derecho humano de la libertad de expresión es también ya un derecho político electoral y en ese sentido el Tribunal Electoral ha emitido su jurisprudencia, ¿correcto? Pero por ejemplo, el derecho a la vivienda per se es un derecho humano. Entonces, el derecho a votar y ser votado se encuentra en un subconjunto llamado derechos político-electorales que a su vez forman parte de los derechos humanos. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque tienen todas las características y las formas de protección propias de los derechos humanos, ¿correcto? Entonces, todos los operadores jurídicos en atención al artículo 1 constitucional tienen la obligación de proteger y velar el derecho a votar y ser votado, ¿correcto? Vamos a seguir viendo cuáles son las características. Era lo que les decía hace un minuto. Son una forma específica de derechos humanos que permite influir en las decisiones de gobierno, es decir, estos derechos como un subconjunto de los derechos humanos son esenciales para una vida democrática y para el control del poder público, lo que les decía hace unos minutos. Si de algo nos ha de importar como sociedad democrática que somos, el que efectivamente los operadores y las autoridades, todas en el ámbito de sus competencias, respeten el derecho a votar y ser votado, es precisamente en que en eso va a repercutir en la calidad democrática de una nación, ¿correcto? Al ratito vamos a ver algunas participaciones y demás, pero quiero ponerlos a pensar. Cuando se habla de que en alguna nación, en algún gobierno, la calidad democrática ha sido demeritada, está cuestionada por lo menos, lo primero que siempre se nos viene a la mente y de las primeras acciones que empiezan a tomar gobiernos totalitarios y autoritarios es precisamente con la restricción de este derecho a votar y ser votado. Y no necesariamente que no convoquen a elecciones, ¿correcto? No necesariamente que no se celebre la jornada electoral,
sino más bien en el truqueo de los resultados finales, en la manipulación de esos resultados finales. Entonces, nosotros sí, afortunadamente, y lo digo en esos términos y me responsabilizo de mis palabras, porque formo parte de una autoridad electoral, como país todavía podemos decir que nos encontramos en una situación de Estado de Derecho en donde precisamente se respeta y se vigila una correcta administración de las elecciones a través del Instituto Nacional Electoral, que como ustedes saben es un organismo autónomo desde 1990, en donde todos y todas tenemos precisamente la obligación, en la medida de lo posible, por supuesto, ustedes ahora a través del periodismo, de velar y de defender por esa independencia, porque es muy fácil ahorita dar por sentado esa independencia de la que posee el INE, pero eso no siempre fue así. A lo mejor ustedes son muy jóvenes y no recuerdan que antes de 1990 las elecciones eran administradas por el gobierno, ¿correcto? Por la Secretaría de Gobernación. Yo ahorita traigo a ustedes esa idea, ¿no? Yo ahorita les digo, ¿qué les parece que mañana, ¿no? O una reforma para el 27, para que nuevamente las elecciones, el derecho a votar, sea administrado precisamente nuevamente por la Secretaría de Gobernación? ¿Qué les parece esa idea? Joven, ¿qué le parece esa idea? Autoritaria, ¿no? O sea, ahorita usted ya me podría decir 5 o 6 adjetivos con relación a cómo se le ocurre, o sea, bueno, pues hasta 1990 así pasaba y nadie lo cuestionaba, ¿no? Era muy evidente, era muy normal que desde las esferas, desde las oligarquías del gobierno, se administraran esas elecciones, la organización de las elecciones. Pero gracias a Dios un día tuvimos un rayo iluminador democrático y constituimos el Instituto Federal Electoral, que en 2014 se convierte en Instituto Nacional Electoral, ¿correcto? Entonces, esa es como la primera idea que les quiero dar con relación a la importancia de que ustedes entiendan lo que es el derecho a votar y lo que entraña. Lo que entraña en realidad es la calidad democrática del país en el que vive. No fue fortuito ni gratuito la creación del Instituto Federal Electoral en su momento. No fue porque precisamente nuestras condiciones democráticas estuvieran viento en popa, ni que pudiéramos presumirlas. Estábamos hablando precisamente de una sociedad que empezaba a despertar del hastío que le representaba el gobierno de un partido hegemónico que ya llevaba casi 70 años en el gobierno, en donde solamente se hacía la pantomima de llamar a elecciones, la gente dice que salía a votar o efectivamente salía a votar sin un pluralismo jurídico efectivo. Entonces, es bueno siempre a los jóvenes, a las universidades a las que vamos, traer a su memoria estos escenarios en donde la creación de esas instituciones que hoy les cuestionamos independencia, que hoy les cuestionamos utilidad, bueno, su origen precisamente fueron condiciones no democráticas y se crearon precisamente para garantizar que ahora todos ustedes, supongo ya mayores de edad, puedan ejercer este derecho humano básico de cualquier gobierno democrático a poder salir a votar por la elección electoral que ustedes mejor les convenga o mejor prefieran, porque precisamente con la creación del Instituto Federal Electoral y con el reflejo de que efectivamente empezaron a ganar otras ofertas políticas distintas a las que siempre habían venido ganando, ¿cuál creen que fue la respuesta de la ciudadanía? El IFE funciona, el IFE sí sirve.